Gracias. Dios los bendiga. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Bendecidos, contentos, gracias a Dios. Hechos 18, 1 al 5, por favor. Ahí donde estamos hablando. Ya casi corregimos o establecimos el ministerio de las niñas el miércoles. Estamos todavía trabajando. Nos faltan algunas maestras, hermanos, para poder dividir el grupo. Pero seguimos trabajando. Sigan orando, por favor, que el Señor envíe obreros a su mies. Amén, amados. Sí, muy bien. Nomás quiero avisarles que seguimos trabajando. Creo que las niñas pequeñitas todavía no tienen su lugar. Pronto lo vamos a corregir, amados. Hechos 18, 1 al 5. ¿Lo tienen, santos? Ya miramos la primera parte donde hablamos de Aquila y Priscila. Y estuve mencionando, amados, de qué hermoso es cuando el matrimonio sirven a Dios juntos. Esa es la idea, que la iglesia siempre sea una iglesia familiar. Y para que sea una iglesia familiar, se tiene que trabajar mucho con los matrimonios. Regularmente la conversión casi siempre es más femenina que masculina. Casi siempre es la mujer la que tiene más sensibilidad, un poquito más de entendimiento espiritual. Tal vez, hermanos, por las cargas de la familia, los hijos. Entonces, la mujer es la que tiene más acceso, busca más la presencia del Señor. Puede ser emocional, sentimental, lo que usted quiera. El varón es un poquito más seco, más introvertido, menos expresivo. Entonces, cuando el varón no mira algo, aquí viene, no mira algo correctamente en la iglesia, no dice nada, no dice nada. Simple y sencillamente se retira. Porque el varón no discierne con las emociones, sino con el entendimiento. Entonces él entra mucho en la lógica. Si el varón mira que la iglesia no tiene veracidad en lo que dice, integridad, rápido lo discierne, y por eso muchos varones terminan alejados del conocimiento del Señor. Eso provoca que haya una división familiar. La esposa con los niños más pequeños se vienen a la iglesia, los hijos más grandes con el esposo se quedan en casa. Muy común. Eso es parte de nuestra idiosincrasia cristiana. Ahora bien, nosotros hemos tratado de cambiar eso, amados, y hacer la iglesia más familiar. Para hacerla más familiar, pues tenemos que ministrar más al matrimonio. Una vez que el matrimonio esté saludable, estable, y los dos sean partícipes, como Aquila y Priscila, amados, que los dos son activos, aunque la mujer, como aquí, Priscila, era la más extrovertida, era la que enseñaba, era la que promovía, motivaba más. Aún así, los dos estaban sirviendo a Cristo. Bien lindo, hermanos. Y eso nos da un ejemplo de que sí se puede. Entonces, una vez que el matrimonio está solidificado, está sirviendo al Señor los dos juntos, automáticamente los hijos entran. No hay problema, hermanos. Los hijos, hermanos, bajo la disciplina y el orden del hogar, comienzan a servir a Cristo también a temprana edad. Y conforme van creciendo, hermanos, y los tenemos aquí en la iglesia, muchos jovencitos que, hermanos, en un tiempo fueron dedicados, presentados, hoy ya son jóvenes, adolescentes, universitarios algunos, y todavía siguen sirviendo a Cristo por el ejemplo de sus padres. Pero cuando uno no está correctamente sirviendo al Señor, obviamente va a haber una desviación del pensamiento cristiano de nuestros jóvenes. ¿Me están siguiendo, amados? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ahí nos quedamos la semana pasada, en Priscila y Aquila. Ahora, déjenme leerlo otra vez, pero vamos a agregar algo muy interesante. Y quiero que me preste su atención, porque tenemos que hablar precisamente de eso, de lo que los ojos de muchos varones ven, la falta de integridad. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, versículo 3. Y como eran del mismo oficio, aquí viene, del mismo oficio, se quedó con ellos
y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hasta ahí hablamos la semana pasada. Ahora vamos a ver el 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba, pongamos atención aquí, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Observemos esto. Cuando llega a Corinto y se encuentra con sus amigos o con sus compañeros, hermanos Aquila y Priscila, que pertenecían al mismo ramo, hablamos un poquito de la herencia de Pablo. Aparte de ser un político, un religioso, también venía de una familia de abolengo, una familia de negocios. Su padre, algunos teólogos dicen que era un personaje importante, hermanos, en Tarso, el cual tenía, discúlpeme, tenía contratos muy grandes con el gobierno o con el imperio romano. Y él era uno de los que proveía para los ejércitos, y entre las muchas cosas que proveía eran precisamente tiendas, según algunos estudios históricos. Ahora bien, cuando Pablo, hermanos, se encuentra a Priscila y Aquila, se une con ellos y sigue su empleo, su trabajo, y trabaja. Luego dice la escritura que más adelante, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo ya estaba entregado de entero a la predicación. Quiere decir que llega, comienza a trabajar en lo secular, y después, hermano, la demanda de la enseñanza, la instrucción, la predicación, el evangelismo, lo demanda de tal grado que tiene que abandonar su actividad secular para dedicarse de lleno a la predicación. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia, amados. Ahora, ¿por qué digo esto? Es muy importante entender la perspectiva, el ente, el pensamiento de Pablo. Pablo lo que desea es que el evangelio llegue a toda criatura. Eso es lo que hay en el corazón de él. Ir y predicar este evangelio a toda persona. Hermanos, ese es el deseo que ha sido transmitido de la palabra de Dios a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que toda persona escuche el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, Pablo nos habla en la palabra de que en los últimos días tendríamos personas ávaras que harán del evangelio y de la iglesia un negocio. Cuando la gente comienza a perder la perspectiva, el ente. Yo he conocido muchos obreros que comenzaron bien, con muy buenos deseos de servir a Cristo Jesús, de ganar las almas para Cristo. Pero en el camino se fueron desviando, desvirtuando, se fueron, hermano, por el camino equivocado de la avaricia, de los deseos engañosos de este mundo. Y tristemente hoy en nuestros días tenemos, hermanos, que las iglesias se han convertido en negocios. Negocios, es una tristeza, pero también es una realidad la cual estamos viviendo. Entonces ya cualquier persona, hermanos, quiere hacerse pastor o quiere hacerse evangelista o profeta o algún tipo de título bíblico quiere usar, no porque desee la predicación del evangelio, sino porque son personas que están buscando de qué vivir o de qué lucrar. Y eso ante los ojos de Dios es peligrosísimo. Esa gente va a ser juzgada por Dios de una manera muy severa. Déjele explico por qué. Porque, amados, cuando una persona trae ofrenda, diezmo al altar, a la presencia de Dios, al alfolí, es la ofrenda que se le está dando a Dios. Es el fruto de su trabajo, es su vida, es su tiempo, es su economía. Y esa persona con gozo, con alegría, con mucho amor, por la gratitud que siente, viene y trae, hermano, su diezmo, su ofrenda al alfolí. Y esos recursos deben de ser usados para lo que la Biblia dice que tienen que ser usados. Ahorita le voy a explicar para qué son.
Entonces, cuando las personas comienzan a lucrar, a sustraer, a desviar los bienes del alfolí, santos, hermano, se están metiendo en un problema bien grave. Escuche lo que mucha gente dice: si tú no le das los diezmos, se le estás robando a Dios. Y la pregunta es, cuando esa persona administra esos diezmos y ofrendas, ¿no le estará robando también? No, piense, medite por un momento cuál es la condición en la cual está la iglesia de hoy. Ahora, ¿es verdaderamente el dinero que entra para lujos y extravagancias del personaje que está enfrente del grupo? Para eso es. Hermano, estamos en tiempos muy oscuros. Ahora, eso ha degradado una mala administración, una desviación, el que la gente se vaya a los extremos, amados del Señor, ha provocado que la gente deje de dar. Cuando la gente deja de dar, Dios, hermano, ya deja de bendecir, porque ya no hay generosidad en el pueblo. ¿Tú quieres ser bendecido? Tienes que ser generoso con Dios, generoso con el huérfano, generoso con la iglesia, generoso con la viuda, generoso con las necesidades sociales. Y para eso es el alfolí. Ahora bien, voy a tener que meter un poquito mi cuchara personal, porque es necesario, y es un muy buen tiempo para hablar de ello. Miren, santos, yo cuando comencé el ministerio nunca pensé que yo iba a vivir del ministerio. El capítulo 9 de Primera de Corintios, del mismo Pablo, está diciendo: los que trabajan para el evangelio, los que predican el evangelio, deben de vivir del evangelio. Y luego más, en otra escritura dice: no pongas bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Que aquellos que trabajan dignamente de la casa del Señor, deben de vivir dignamente. Pero una cosa es dignidad. Yo siempre me he querido comprar un avión. Y otra cosa es los excesos, las exageraciones. Hace unos años, yo leí un artículo muy interesante, precisamente sobre eso, allá en los 90, sobre cómo deberían de vivir los ministros. Y ese artículo me llamó mucho la atención, capturó mi mente, amados, porque daba una lógica espiritual muy linda, muy hermosa. Decía esto el artículo, se me hace que era Christianity Today, los cristianos de hoy, o el cristianismo de hoy, es en inglés. Esa revista ha trascendido, tiene como 3 décadas, yo creo, ya en el mercado. Muy buena revista. Y me acuerdo que en esa revista decía cómo se calcula un salario de un obrero, de un pastor en una iglesia. Entonces, el artículo explicaba esto. Se debe de hacer una membresía en la iglesia. Membresías son de aquellos fieles, no los simpatizantes. Díganme los simpatizantes, duérmanse, ahorita ustedes no tienen vela en este entierro. ¿Okay? Los fieles, los que constantemente están siendo fieles a la casa del Señor, que se consideran miembros del cuerpo de Cristo en ese lugar. ¿Ok? De eso estamos hablando. Muy bien. Entonces, se toman los 10 de mayor economía, que son fieles. Se toman esos 10, se subtraen del grupo, y en medio de los 10 se injerta el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor jamás debe de estar por encima de su congregación, ni tampoco debe estar por debajo de su congregación. Por encima para que no se exalte, para que no haya excesos, pero por debajo tampoco para que no sea humillado, sino que cada pastor debe de vivir al nivel de sus ovejitas. ¿Cuántos están entendiendo? Y eso a mí me enseñó mucho. Yo estaba muy novato, muy joven, todavía no entendía muchas cosas. Entonces de ahí es donde se entiende que un pastor sí debe de recibir un salario justo. Ahora, muchas iglesias, incluyendo las nuestras, Asamblea de Dios, en Latinoamérica y aún en muchas partes de Asia y África, los diezmos son del pastor. Entonces, yo noté esto, hermanos, cuando yo iba a predicar,
que miraba que el pueblo de Dios no diezma. Ahora, ¿por qué no diezma? Porque todos esos diezmos iban al bolsillo pastoral. Entonces, de las ofrendas era con lo que se sustentaba, se construía, se hacían misiones, pero el diezmo iba. Automáticamente la gente, al ver que si era una iglesia numérica, estamos hablando de, vamos a decir, 200, 300 familias que pagaban sus diezmos. Imagínense la cantidad de dinero. Por muy pobre que haya sido en Centroamérica o Suramérica, ese hombre tenía para vivir súper bien. Pero entonces dejaría el nivel de su gente, su congregación. ¿Están comprendiendo? Por ello es que muchos años después, hermano, bueno, ya cuando yo trabajé los primeros 10 años de mi vida en el ministerio, nunca creí que yo iba a hacer esto, iba a vivir del ministerio. Por lo tanto, yo trabajé siempre, por eso se compró lo que se compró, se hizo lo que se hizo. Cuando yo ya entro directamente a trabajar para la iglesia, amados, yo entendí eso. Entonces, nosotros establecimos lo que la Biblia dice, el alfolí. El alfolí recibe el dinero, los diezmos, las ofrendas, y se va a una cuenta. En esa cuenta es la que administra, reparte salarios, misiones, y eso nos da la posibilidad de nosotros poder tener cierta integridad y cierta forma de dar cuenta. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque, hermano, es muy necesario que para estos tiempos la iglesia tenga integridad. Por eso mucha gente no da. Por eso nuestras iglesias hispanas, latinas, son bien miserables. Miserables. Y luego tenemos un montón de gente que anda tratando de convencer a la gente que haga pacto con Dios. No es pacto con Dios, es pacto con ellos. Dame dinero a mí para que Dios te bendiga a ti. Y mucha gente en pensamiento avaro cree que si pone 5, Dios le va a dar 20. Y ese es un error. Y hermanos, esa gente tiene labia. Un día, hace muchos años, yo estaba oyendo un mensaje por televisión. Ya, hermano, no lo va a creer, pero casi levanto el teléfono para mandarme ofrenda. Aguas, hermano, te convencen, te capturan, te enredan. Ahora, ¿qué le quiero decir con todo esto, amados? No ande dando ofrendas así nada más. No, hermano, no. Usted tiene su casa y la casa tiene un alfolí. Y el alfolí trae reporte financiero y el uso correcto de los dineros. ¿Por qué? Porque es ofrenda que sale de su corazón, de su trabajo, de su esfuerzo. Hermano, el dinero es tiempo que usted invirtió. El tiempo es vida. Entonces, cuando usted trae algo, cualquiera que sea la ofrenda, lo que sea, hermano, es parte de todo su ser que usted da a la obra del Señor, para que haya una malversación. Entonces, de ahí a nosotros nos da la autoridad ya como iglesia para poder decir quién mantiene la membresía y quién no. Antes no se podía hacer eso en las iglesias. ¿Por qué? Porque cualquier pelagatos podía entrar. ¿Por qué? Porque aunque no diera, de todas maneras tenía privilegios, porque el pastor desviaba y no podía reportar. Y se volvía un lugar corrupto. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque aún Pablo, hermanos, siendo un hombre tan prodigioso, tan respaldado, tenía mucha gente adinerada, de buena posición económica que lo seguían, y aún así, él nunca quiso ser carga para la iglesia. En varias ocasiones él menciona lo mismo. Él mismo dice, el que está en la iglesia, que viva de la iglesia. Pero dice, pero yo personalmente, yo prefiero trabajar con mis propias manos. Ahora, escuche esto, porque esto está bien interesante, amados. Yo, por ignorancia, por lo que usted quiera, yo cuando empecé no tenía esa idea, no tenía ese pensamiento. Yo no sabía lo que me esperaba. El caso fue que yo no estaba en el entendimiento que lo que yo estaba haciendo, estaba sembrando. Todo lo que siembras, eso cosechas, amado. Es que hay gente que quiere prosperidad
y quiere bendición y quiere economía y quiere riqueza, pero son tan piedras. Ahora, lo triste de todo esto es que son codos, piedras. ¿Cuál es la otra palabra? A ver, tacaños, ¿cuál más? Pero son tacaños solo con la iglesia, bien generosos con la vecina pechugona que tiene, bien generosos con otras personas, en otros lugares, bien generosos con las garras de automóviles que se cargan. ¿En serio? Le ponen rueditas que cuando se para la carro todavía siguen dando vueltas las rueditas. Y luego les lucecita y todo. Un día cuando yo todavía trabajaba, fui a un lugar, a una casa particular a hacer un pequeño trabajito. Y cuando llegué, pues yo, si tengo la oportunidad, les hablo de Cristo, ¿no? Y empecé a hablarle de Cristo a la señora. Y la señora se empezó a quejar y a decirme, mire, ustedes los cristianos son puros ladrones. Y me empezó a mostrar todos los predicadores de la televisión que ella de tiempo en tiempo escuchaba, pero que no le gustaba dar. Le digo, pues está bien, no dé, pero reciba a Cristo, Cristo le ama. Y yo, ya estoy yo, no con aquello. De repente en la plática se volvió muy amena la conversación. Yo soy muy tranquilo, me gusta sobrellevar a las personas, no soy ni agresivo ni respondo con agresión aun cuando me agrieden. Entonces ahí pasivamente estuvimos platicando y de repente en la plática se volvió amena, se volvió un poquito más amistosa. Estuvimos hablando de dónde vengo, de dónde viene ella, una señora ya mayorcita. Entonces ella me dice, mire, acompáñeme, y me llevó al garaje. Y tenía un carrito ahí clásico, esos viejitos, pero bonito, hermano. Y luego me dice, mire, mi hijo tiene este carro, dice, se divorció y todo lo que usted quiera, pero ese es su tesoro, ese es su hijo, me dijo. Y le lleva metidos $55,000. En ese tiempo, le estoy hablando ya por los 90, amados. Que va, que le metió oro, que dije yo. Entonces, yo soy bien trucha, astuto, colmilludo, como usted quiera llamarme. Y le digo, mire señora, mire, qué raro. Nos quejamos de aquellos predicadores de la televisión, pero hay cosas que se las van a comer los gusanos, que no trascienden, que no se va a llevar a la eternidad. Mire, le estamos metiendo miles y miles y miles de dólares, pero nunca invertimos en lo que verdaderamente va a trascender para la eternidad. Ya se me quedó callado, ya nos volvimos a ser enemigos otra vez. Entonces, amados del Señor, ¿qué vemos en el corazón de Pablo? Vemos que su deseo era, vas a leer varias escrituras, y traigo varias escrituras, pero, bueno. Pero mire, déjeselo lo rápido porque vamos en el punto. Pero por ejemplo en Hechos 20, Pablo dice, antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Quiere decir que nunca pidió, nunca demandó, nunca dijo demen. Antes bien, cada vez que llegaban y con los que le acompañaban, como Timoteo, como Silas, no los dudo que les puso a trabajar, igual que a Lucas. Órale, pónganse a jalar. Y qué gacho siguió eso, pero bueno. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora bien, aquí viene, volviendo a mi punto, porque digo que hoy metí mi cuchara personal. Dios cuida, prospera y bendice a los suyos. Cuando hay honestidad, cuando hay integridad, cuando no hay, hermano, desviación de fondos, cuando entiendes que lo que se trajo al alfolí es sagrado y le pertenece a Dios, tú lo cuidas con todo tu corazón. Ahora, obviamente, en los comienzos, como Pablo, pues había necesidades. Y en las necesidades, pues hay que apretarnos el cinturón un poquito más, a echarle más agua a los frijolitos y aguantarnos y darle prioridad a la obra del Señor. Y yo no sabía que Dios estaba mirando todo eso. Yo en mi inocencia, porque mi deseo era que el evangelio sea predicado, y siempre ha sido eso. Al paso de los años,
La iglesia comienza a ser bendecida y yo decido dejar mi trabajo secular para venirme a trabajar en la iglesia de tiempo completo. Obviamente el primer salario era muy pequeñito. Bueno, sigue siendo pequeño. Se lo cambio a cualquiera de ustedes, al que quiera. Al que sea, se lo cambio. Le cambio mi salario por el suyo. Así tan seguro estoy. Y luego, amados, comienzo con todas las limitaciones, pero siempre con el enfoque correcto. Yo no sabía lo que Dios estaba planeando detrás de todo eso. Al paso de los años, Dios responde, corresponde, bendice, prospera. Mis hijos fueron a universidades privadas muy caras, y Dios me proveyó. Dios me bendijo. Mis 3 hijos están bien casados y bien felices. Esta es una bendición del Señor, amado. Y donde quiera que voy estoy bendecido. Y tengo un jacalito ahí con un charquito atrás de mi casa. Vaya, de lucha. Con un arbolito bien lindo que me siento a descansar porque ya estoy anciano. Amén, amado. Entonces, todo lo que sembré, Dios lo bendijo, lo multiplicó y lo trajo de regreso. Ahora, tremendamente, donde quiera que estoy, me vuelvo bendecido. Déjenle doy un ejemplo bien sencillo y bien simple para que entienda cómo Dios trabaja. Fui a Juárez a ver a mi papá, ya saben, mi papá, pues, ore por él, hermano. Él está de buen ánimo, pero su cuerpo no le está ayudando. Ya van 3 veces que entra al hospital. Y pues tiene 90 años, va a cumplir 90, tiene 89. Entonces pues yo me estoy preparando, ¿no? Pero como tenía un evento de una dedicación, no un aniversario de una iglesia por allá en Texas, dije, me voy en el automóvil, voy y visito a mi papá, le dejo unas cositas y luego de ahí me paso para allá. Entonces estuve manejando y me encanta manejar, amados. Entonces llegué y estas iglesitas ya las conocía de tiempo atrás. Y había un hermano ahí que la última vez que estuve con ellos, cada vez que me veía, ojalá no estén mirando este video, cada vez que me veía me daba $100. Está bien, una ofrendita. Pero esta vez que fui, estuve 2 días con ellos. 2 días con ellos. Y cada vez que me veía, sacaba un billete de $100 y me lo daba. Entonces ya me sorprendió porque cada vez que me veía, ¡paz! Dije, caray, dije, me dan ganas de quedarme ahí diario. Me va mejor que acá. Cuando eres una persona bendecida, donde quiera que vayas, donde tu pie pise, todo lo que toques es bendecido. Es bendecido. Y donde quiera que voy, siempre salgo bendecido. Ahora, ¿por qué? Porque sembré. Hermanos, ¿quieres ser prosperado y bendecido? Siembra. Pero siembra con honestidad, no con avaricia, no con el deseo personal, no con ese evangelio, hermanos, diluido que dice que habla de la prosperidad, porque entonces está sembrando por una necesidad de avaricia. Y no, hermanos, porque amas las almas. Ahora, eso no quiere decir que vivo en exceso. No, pero vivo bien y no me falta nada. Ni tampoco tengo que andar persiguiendo, ni andar pidiendo, ni andar nada. ¿Por qué? Porque Dios cuida de mí. Y cuando Dios cuida de ti, amados, no tienes que preocuparte por nada. Y Pablo lo entendió y dijo, ahora entiendo. Dios cuida de nosotros. Y si en algún momento hay necesidad de trabajar con las manos, pues trabajamos con las manos. ¿Cuál es el problema? ¿Aló? Si hay que emplearnos, nos empleamos.
Trabajamos para el Dios vivo, el Señor de los cielos, el creador del universo, el que tiene todo, toda la riqueza, todos los recursos son de Él. Entonces, tranquilo, Dios suple, pero sé fiel, sé fiel, sé fiel. Ahora, ¿cómo se mide la bendición y la prosperidad? ¿Por el dinero en tu cuenta? No, porque otra vez le cambio mi cuenta por la suya. Así a ciegas. Le iba a cambiar el salario, ahora le cambio la cuenta también. Ahora, ¿por qué, amados del Señor? Porque Dios, la prosperidad de Dios muchas veces no tiene que ver con cuánto dinero tienes, sino de cuánto gozas lo poquito que tienes. ¿Qué tan grande es tu paz, tu tranquilidad? Porque ¿de qué sirve que ganes todo el dinero del mundo y perdieres la salvación de tu alma? ¿De qué sirve que te gastes toda tu vida, toda tu salud en adquirir una economía saludable para después esa economía gastarla en la propia salud que se deterioró por buscar aquel dinero? ¿Cuál es el asunto de todo esto? El mejor lugar para invertir es el reino de los cielos, amados. Es más, ahí les va. Este domingo es misionero. Acabo de hablar con Ruri esta mañana. Me habló y me dijo, pastor, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? No, pues ya mero, me dijo, en junio vamos a dedicar, pues todavía no acabamos. Digo, no te preocupes, me dijo, así lo vamos a hacer. Y luego me dice, sí, me dice, pastor, ya vamos a mover los niños. No los hemos movido porque no hemos acabado. Hermanos, demasiado el gasto, no tenemos la economía para hacer. Entonces me dice, pues ya quiero meter otros 20 niños. Santo Dios. Digo, ¿cómo la ve usted, pastor? Usted me dice que no. Pero pues vamos a meterlos, digo, a ver cómo le hacemos. ¿Le ponemos más agua a los frijoles? ¿O cocemos más arroz? ¿Qué hacemos? Y te voy a buscar sponsors, le dije. En cuanto nos metamos, agarramos los otros 20 huérfanos y los metemos. Y luego me dice, me querían dar una niña de 4 años, pastor. Dije, mi hijo, 4 añitos. ¿Cómo? No, ¿cómo? ¿Cómo que sí? O sea, y yo le pregunté por qué. Dice, es que la tiene la abuela y la abuela ya anda en 88, 89 años, ya se va a morir. La mamá la abandonó a la niña. Dice, y ella ya no puede cuidarla y tiene 4 añitos. Y nosotros pensándonos en comprarnos un avión. ¿En serio? O ponerle rueditas cromadas a la troca para que ande bien perrona. ¿En serio? ¿En serio? Ese es el pensamiento de hoy. Ese es el evangelio. Esa es la pregunta que yo tengo, hermano. Ese es el evangelio de Pablo, de Pedro. Y le dije, brother, ya veremos cómo le hacemos. Vamos a acabar ahí la pintura y todo lo que se ocupe y todo, porque es que los detalles es donde nos consume la economía, los detalles, amados. Digo, pero en junio ya la presentamos. Y le digo, y en julio, agosto se tienen que entregar las casas de renta, donde están las niñas, donde están los niños. Hermana Rosy sabe dónde, háblese con ella. Y ya vamos a meter los niños así como esté. Y luego en junio, pues ya no vamos a hacer celebración grande, porque le iba a mandar una ofrenda para hacer una fiesta grande, invitar a las aldeas y tener unas 2, 3 vaquitas y unas 2, 3 y hacer algo grande, bonito. Digo, ya no. Vamos a tener una comidita muy sencillita y una presentación porque es más importante priorizar a las necesidades de esas criaturas. Ese es el evangelio, amados. Ese es el evangelio. Entonces, aparte pues la iglesia tiene que fortalecerse, la iglesia tiene que construir, la iglesia tiene que tener un lugar agradable, con aire acondicionado. Mire ahorita, no se está quejando, no le duelen las pompas porque están duras las bancas, digan amén. No se le ha borrado la raya tampoco. Ay, pastor, qué grosero usted, ¿por qué no dicen esas cosas? Porque es la realidad, amados. ¿No se ha dado cuenta que cómo las personas son tan
tan apáticas a la necesidad, al evangelio. Y por eso le digo, no es que no tengamos cuidado de ello, pero es que, amados del Señor, esto es tan importante de que no nos vayamos a desviar, que mantengamos la integridad y la razón de la existencia de la iglesia. Amén, santos. No los logro convencer, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar. Y el que no trabaja, dijo Pablo, a ver, ¿cómo que sigue comiendo sin trabajar? A ver. Santo Dios. Y a través de los años yo he sido muy bendecido, hermanos. Y gracias a Dios puedo pararme en cualquier lugar y en cualquier parte y poner sobre la mesa mi integridad. Por eso Dios ha bendecido mi vida. Y todo lo que donde quiera que voy, salgo bendecido y prosperado. Y todo lo que hago, Dios está conmigo. Pero hay que sembrar, hay que sembrar, hay que sembrar. Pablo lo hizo y lo hizo con todo su corazón. Así que, amados del Señor, ya vienen misiones este domingo, Él les encargo. Amén. Deje de ir al Starbucks y con esos 5 o 6 dólares que se queman en el Starbucks diario, multiplíquelos por 20, por 30 del mes, 2 por 5, a 5 dólares por 20 días, ¿cuánto es? 100. Con esos 100 dólares le damos de comer a un niño allá. Y usted ayuna de Starbucks. Digan amén. Y se viene al Starbucks de aquí de la iglesia el domingo, nomás para que se compense poquito, porque ya va a venir temblando del no café de Starbucks. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, amados del Señor. ¿Entendieron, amados, cómo debe ser la integridad de la iglesia? Así. Quise tomar esta oportunidad para decirles, amados, que debemos de portarnos bien y que, hermanos, traiga sus diezmos, sus ofrendas con gozo, con alegría y con la plena certidumbre y seguridad de que hay un uso correcto de sus ofrendas para la gloria de Dios. Amén, amados.